Bienvenidos a este relato, donde la vida de Raphael Ithier revela un matiz que pocos conocieron, y que su esposa describió como un peso que ya no podía soportar. Hoy exploraremos las últimas verdades que rodearon al fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, y la fuerza emocional que marcó sus últimos años. En este viaje, descubriremos cómo su legado público contrastaba con el silencio íntimo de su hogar, y cómo ese contraste dio origen a lo que muchos llaman su último secreto. Antes de comenzar, recuerden que esta historia se basa en hechos confirmados y testimonios verificables. Gracias por ver mi video y por suscribirte al canal para que puedas seguir creando contenido como este. A medida que avancemos, verán cómo el brillo artístico de Ithier esconde presiones que crecieron con el paso del tiempo, y cómo su esposa fue la única testigo de lo que realmente ocurría cuando se cerraba la puerta de su casa. Este es el punto de partida para entender, porque su última etapa de vida revela mucho más que un simple adiós, y porque una frase aparentemente sencilla como "ya no podía", más contiene una historia profunda que merece ser contada con respeto y claridad. Para comprender la magnitud del último secreto de Raphael Ithier, es necesario mirar primero el recorrido que lo convirtió en una figura esencial de la música caribeña. Nacido en Santurce en 1926, desarrolló desde muy joven una sensibilidad musical que sería la base de una trayectoria que lo llevaría a dirigir una de las instituciones más influyentes del género tropical. Su talento como pianista y arreglista lo posicionó rápidamente como un referente dentro de la escena puertorriqueña, mucho antes de que el nombre de El Gran Combo existiera siquiera como proyecto. Cada paso que dio en esos primeros años estaba marcado por disciplina, sacrificio y un conocimiento instintivo del ritmo que lo distinguía de sus contemporáneos. La historia cambió definitivamente en 1962, cuando se convirtió en el fundador y motor creativo de El Gran Combo de Puerto Rico. Lo que comenzó como una agrupación joven destinada a sobrevivir en un mercado competitivo, terminó siendo una revolución musical. Ithier se convirtió no solo en el cerebro del conjunto sino en su columna emocional, el hombre que mantenía vivo el estilo, la identidad y el espíritu colectivo. Bajo su dirección la agrupación alcanzó reconocimiento mundial, y se transformó en un símbolo cultural para varias generaciones de puertorriqueños dentro y fuera de la isla. Las giras, los discos y los éxitos que marcaron épocas no surgieron de la casualidad, sino de una visión que Ithier defendió durante más de 6 décadas. Pero detrás de cada logro había un compromiso que exigía una entrega total. Ithier era conocido por su exigencia en los ensayos, por su precisión en cada arreglo, y por la disciplina que pedía a todos los músicos que trabajaban con él con bici. Esta rigurosidad era una de las razones principales del éxito de El Gran Combo, pero también significaba que el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros de forma permanente. Mientras la agrupación crecía, también crecía la presión sobre su líder, quien debía mantener el nivel musical, satisfacer al público y sostener la estructura profesional que había construido con tanto esfuerzo. A lo largo de los años el papel de Ithier no se limitó al escenario. Era también un administrador, un mediador, y en ocasiones un padre espiritual para muchos de los músicos que pasaron por El Gran Combo. Su vida se convirtió en una mezcla constante de viajes, decisiones artísticas, negociaciones y compromisos, que rara vez dejaban espacio para la tranquilidad personal. Este ritmo de vida incesante fue moldeando una personalidad fuerte y serena en lo público pero profundamente reservada en lo privado. Quienes lo conocían de cerca sabían que aunque irradiaba seguridad su mente nunca descansaba, y su sentido de responsabilidad era prácticamente absoluto. Con el paso del tiempo su figura adquirió un estatus casi mítico dentro de la música latina. Para muchas personas, Ithier era un símbolo de continuidad. Una prueba viviente de que la disciplina puede sostener un legado durante generaciones. Sin embargo, esta misma imagen idealizada ocultaba una verdad inevitable: la carga emocional y física que acompañaba una carrera tan larga y tan exigente. Mientras el público celebraba cada aniversario de El Gran Combo Ithier,
Enfrentaba desafíos que solo el círculo más íntimo podía ver, desafíos que formarían parte esencial de esa verdad que su esposa describiría años después. En los últimos años de la vida de Raphael Ithier, el escenario dejó de ser el centro de su rutina, pero no de su pensamiento. En casa su esposa observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, como el hombre que durante décadas había llevado sobre sus hombros la responsabilidad de un legado musical, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. No era solo el cansancio natural de la edad, sino una tensión acumulada por años de disciplina estricta y decisiones que siempre debían ser perfectas para mantener a flote una institución tan influyente como el Gran Combo. Ella fue la primera en notar que las noches silenciosas se estaban volviendo más largas y que las pausas en medio de sus conversaciones se cargaban de un peso que él no lograba ocultar. Las personas cercanas describen a Ithier como alguien reservado y extremadamente cuidadoso con su intimidad. Sin embargo, dentro del ambiente familiar, la máscara de director exigente desaparecía y dejaba ver a un hombre que reflexionaba sobre su propio desgaste. Su esposa relató en varias ocasiones que él luchaba por mantener una imagen de fortaleza, incluso cuando su cuerpo le pedía detenerse. Aún así, él seguía revisando partituras, escuchando grabaciones antiguas y analizando arreglos, como si cada detalle fuera indispensable para sostener la historia que había construido durante más de medio siglo. Aquella obsesión por la excelencia que lo llevó a lo más alto, comenzaba también a revelar su lado más duro, el de un hombre incapaz de soltar completamente el control. A medida que su salud se volvía más frágil, las conversaciones entre el PC en Suisse y su esposa tomaron un tono distinto. Ella comprendía que el peso emocional no provenía solo de la música, sino de la responsabilidad que él sentía hacia el público y hacia los músicos que lo habían acompañado durante tantos años. Había en él una conciencia profunda de que su retiro completo dejaría un vacío en una tradición que él mismo ayudó a fundar. Esa sensación de ser irreemplazable era para muchos un homenaje a su grandeza, pero para el Vidi representaba una carga silenciosa que solo la persona a su lado podía percibir con claridad. Los momentos más difíciles llegaron cuando su salud empezó a limitar incluso las actividades más cotidianas. Su esposa contó que había días en los que Ithier permanecía en silencio durante largos periodos, como si estuviera intentando ordenar sus pensamientos antes de que el tiempo le ganara. No era un silencio de resignación, sino uno de lucha interna. Una batalla por aceptar que su cuerpo ya no respondía con la firmeza de antes. Fue entonces cuando ella comprendió la magnitud de la frase. Ya no podía más, no como una queja, sino como la expresión de un hombre que había dado todo lo que tenía a su arte, y que ahora enfrentaba la etapa más vulnerable de su vida. Lo que el público no veía era esa intimidad llena de pausas e inseguridades, y momentos en los que Ithier se apoyaba por primera vez en alguien más. Durante décadas fue el guía, la voz firme, el director inquebrantable, pero en su hogar, su esposa lo vio transformarse en un hombre que buscaba sentido en sus recuerdos y que intentaba encontrar paz después de tantos años de exigencia constante. Este retrato doméstico es fundamental para comprender por qué sus últimas palabras y actitudes revelan una verdad personal que la música nunca alcanzó a mostrar. Cuando se habla del último secreto de Raphael Ithier, muchos imaginan una revelación dramática o un misterio oculto durante años, pero la realidad apunta a algo mucho más humano y silencioso. A lo largo del tiempo, distintas personas cercanas mencionaron que Ithier llevaba consigo una presión emocional que no compartía con casi nadie y que solo en su hogar se hacía evidente. Su esposa afirmó que el peso de su trayectoria no estaba en los premios ni en el reconocimiento, sino en la obligación autoimpuesta de mantener viva una tradición musical que para muchos era intocable. Ese compromiso absoluto creó una carga que él mismo se negaba a soltar, incluso cuando su cuerpo y su mente empezaban a pedir descanso. Este secreto no era un dato oculto ni una historia prohibida, sino una verdad difícil de aceptar para un hombre que había construido su identidad alrededor de la fortaleza y el control. Ithier no podía permitir que el público lo viera vulnerable, porque sabía que su figura representaba estabilidad, continuidad y autoridad musical.
Su esposa contó que esa lucha interna fue uno de los conflictos más profundos de sus últimos años. Mientras en el exterior seguía siendo la leyenda en casa, se enfrentaba al miedo de desaparecer de la vida profesional, sin haber asegurado que su legado continuara con la misma integridad que él siempre exigió. Otro elemento clave de este secreto fue la soledad emocional que acompañaba a un artista de su talla. Con frecuencia se confunde el éxito con la plenitud, pero en el caso de Itier, la responsabilidad acumulada se convirtió en un muro que limitaba su capacidad de compartir sus preocupaciones. Sus allegados describen que prefería resolverlo todo por sí mismo porque creía que mostrar fragilidad podía poner en riesgo la estabilidad del grupo que dirigió durante tantos años. Así su esposa quedó como la única persona capaz de ver el verdadero desgaste que lo atormentaba, un desgaste que no provenía de la música, sino de su propia exigencia. Ese secreto también estuvo relacionado con el temor a soltar definitivamente la dirección del Gran Combo. Aunque el retiro era una posibilidad lógica dada su edad, el simple hecho de imaginarlo creaba en él una mezcla de incertidumbre y tristeza. No quería ver su obra transformada sin su guía, pero tampoco tenía la fuerza para continuar a la intensidad que él consideraba necesaria. Esta contradicción interna lo acompañó hasta sus últimos días, y fue uno de los motivos principales por los que su esposa afirmó que ya no podía, más no como un lamento, sino como una verdad implacable que él finalmente aceptó. Comprender este secreto es reconocer que la grandeza de Itier no se basaba únicamente en su genialidad musical, sino también en la carga emocional que asumió en silencio durante décadas. El público conoció al director firme, pero su esposa conoció al hombre que luchaba por equilibrar su legado con su fragilidad humana. Esa verdad profunda, aunque nunca proclamada abiertamente, constituye el último secreto de Raphael Itier, una revelación que no necesita escándalo para conmover, porque nace de la sinceridad de un hombre que lo dio todo hasta que su cuerpo le pidió detenerse para siempre. Los últimos días de Raphael Itier estuvieron marcados por una calma que contrastaba con la intensidad de su vida profesional. Su familia confirmó que su salud se había debilitado de forma progresiva durante el 2025, hasta llegar a un punto en el que cada esfuerzo cotidiano se volvía un desafío considerable. Sin embargo, incluso en medio de esa fragilidad, mantenía una serenidad que sorprendía a quienes lo acompañaban. Ya no hablaba de proyectos futuros ni de arreglos musicales pendientes, sino de recuerdos y de momentos que habían definido su paso por el mundo. Para muchos esos gestos eran una señal de que se estaba despidiendo con una lucidez tranquila y profundamente humana. Los médicos encargados de su cuidado señalaron que su cuerpo respondía cada vez menos, pero que se mantuvo consciente durante gran parte de esa etapa final. Su esposa fue quien estuvo a su lado en todo momento, observando cómo el hombre que había resistido presiones durante décadas finalmente aceptaba el límite natural de su propia vida. Ella relató que en esos días, Itier mostraba una mezcla de alivio y resignación, como si al fin hubiera entendido que no debía cargar más con responsabilidades que ya no podía cumplir. Esa aceptación fue tal vez el mayor acto de sinceridad que tuvo consigo mismo y con aquellos que lo amaron. El 6 de diciembre de 2025, la familia anunció su fallecimiento destacando que partió en paz y rodeado de sus seres queridos. No hubo detalles dramáticos ni declaraciones enigmáticas, porque la historia verdadera no era un misterio repentino, sino un proceso lento de desgaste emocional y físico que culminó de manera inevitable. La frase "ya no podía más" pronunciada por su esposa no fue una descripción del momento final, sino un retrato fiel del camino que él había transitado durante sus últimos años. Era la conclusión natural de una lucha silenciosa contra las exigencias que él mismo se había impuesto desde joven. Las reacciones del mundo de la música no tardaron en llegar. Diversos artistas y miembros del Gran Combo expresaron que la partida de Itier significaba el cierre de una era irrepetible. Recordaron su disciplina, su liderazgo y la forma en que transformó la música caribeña en un referente internacional. Pero también mencionaron algo que pocas veces se decía en público: la enorme carga emocional que su papel implicaba. Para muchos, ese reconocimiento fue una manera de honrar
no solo su grandeza artística, sino también la dimensión humana del hombre, que permaneció tantas veces en silencio, mientras sostenía un legado monumental. En medio del duelo, la familia pidió respeto y privacidad, subrayando que lo más importante era recordar a Itier con gratitud, y comprender que su último periodo de vida reflejó la misma honestidad con la que construyó su carrera. No hubo secretos oscuros ni revelaciones escandalosas, solo la verdad de un hombre que dio todo lo que tenía, hasta que su cuerpo y su espíritu lo guiaron hacia un descanso inevitable. Este desenlace no disminuye su grandeza, sino que la completa, mostrando que incluso las leyendas enfrentan su fragilidad con dignidad cuando llegan los últimos días. La partida de Raphael Itier no solo marcó el fin de una vida dedicada a la música, sino también el nacimiento de una nueva forma de entender su legado. Durante más de 6 décadas, lideró una agrupación que trascendió fronteras, y que se convirtió en un símbolo cultural para Puerto Rico, y para la comunidad latina en el mundo. El Gran Combo no fue simplemente una orquesta. Fue una escuela de disciplina, un modelo de excelencia, y un puente entre generaciones que encontraron en su sonido una identidad compartida. La influencia de Itier permanece viva, porque su trabajo no dependía de tendencias pasajeras, sino de una visión profundamente arraigada en la calidad y el respeto por la tradición. Lo que distingue el legado de Itier es la coherencia con la que vivió su carrera. No se dejó seducir por la fama ni por los cambios bruscos del mercado musical, sino que mantuvo un estilo firme que definió a toda una época. Su liderazgo formó a músicos que luego se convirtieron en referentes por derecho propio, y su disciplina dejó una huella en cada arreglo, cada presentación y cada grabación. Esta constancia es una de las razones por las que su obra perdura con tanta fuerza incluso después de su muerte. No se trata solo de canciones, sino de una forma de trabajar que enseña que la excelencia se construye día tras día, con dedicación y rigor. Aunque su esposa fue la única testigo directa del desgaste que enfrentó en sus últimos años, el mundo puede ahora comprender mejor la dimensión humana que acompañaba su grandeza. El llamado último secreto no fue una revelación misteriosa, sino la evidencia de que incluso las figuras más admiradas luchan con sus propias dudas y limitaciones. Itier sostuvo un legado inmenso durante toda su vida, y cuando su cuerpo ya no pudo más su valentía, consistió en aceptar esa verdad con serenidad. Este acto final demuestra que la grandeza no consiste en no caer, sino en saber reconocer el momento en que se debe descansar. La huella de Itier continuará viva mientras existan escenarios donde se escuche el sonido inconfundible de El Gran Combo. Cada nota, cada coro y cada interpretación llevan trazos de su sensibilidad, de su exigencia y de su visión. Incluso las nuevas generaciones que no lo conocieron en persona, sienten la influencia de su trabajo, porque su música forma parte del tejido cultural del Caribe y de la diáspora latina. En este sentido, su legado no pertenece solo al pasado sino también al futuro, que seguirá alimentándose de la energía y la alegría que él supo crear y preservar. Recordar a Raphael Itier es comprender que la verdadera inmortalidad no se encuentra en los años vividos, sino en la profundidad del impacto que deja en los demás. Su vida fue un testimonio de disciplina, su obra un regalo para la música, y su final una lección sobre la fragilidad y la dignidad humana. A través de su esposa, el mundo conoció la verdad íntima de un hombre que entregó todo lo que tenía, y que encontró paz, solo cuando ya no necesitaba cargar con el peso de su propia leyenda. Hoy su legado sigue creciendo guiado por la música que inmortalizó su nombre. Y por la memoria de quienes reconocen en él, no solo a una leyenda sino a un ser humano completo,